相棒。さすがは相棒。戻ったら若所長に報告しましょうか。はい。ところで
大陸にもアシュが。早く総司令に報告しましょう。Me piré pa' meterte drama, me piré, no jodas. ¿Mm? Coño de la madre. La verga, la huevona de Air que me acabas de lanzar. Tenía en 100 y no sé qué pasó. ¿Estás en el teléfono o qué? No jodas. Estoy en el teléfono, cacaguazo. Sabes que la mancilla me pone susceptible, la mancilla me pone estresado. Ya tú no saliste del trabajo, pues. Como que no. 40 minutos. No. Sí, 40 minutos. Salvo. Bueno, en 30 pues, que me voy a comer 10 porque estoy arrecho. Y mamado. Vaya a comer. La La vida ¿Mm? Yo no tengo ¿Qué? creepy chicken en esta mierda. Ahora sí no me vas a escuchar comer. Me activé el creepy. El creepy chicken. ¿Está viendo claro? Dime. Está viendo uno de tus videos. Lo último. ¿Viste el conchale? Ya sé que se lo hice rapidito. Primero esa última miniatura que te mandé. Demasiado yuca, permiso. ¿Qué te está pasando? Estás agarrando un momento de iluminación. Vas a agarrar muchísimo esa miniatura. Papá. Encierra el momento, ¿no? La loquita lanzando así las florcitas, Sora Magdaro yéndose, el comandante ahí. Y el loco gritando. O sea, entonces que lo que sabes es cruzar los brazos. Tal cual, oíste, bien épico ahí en la portada, pero y entonces, y en el video. Pareces un propio político. En las propagandas, richísimo. En la vida real, bracitos cruzados. Bueno, échele bola ahí, pues. Tal cual.
Cónchale, vale, y nuestro Luis Davidcito es un duro, vale. Ese capaz no se llega hoy celebrando. Mano, 20 puntos, mano, verga. Un duro, mano. Un duro. Primero. Y ahí me preguntó que si oímos la vaina de los profesores. Yo le dije, sí, sí. Pues ahí andamos de espías ahí. Estoy esperando a ver si llego, o si no ya será mañana para hablar de la vaina. Para hablar del acontecimiento. Tengo una carita de muñeco. Estaba De nerviosito. contentico, pero reservadito, pero ¿sabes? No sabía qué hacer, vuelto un culo. Ujú. De alivio, pero no una cara de alivio. Y que en diciembre le entregan el título primero. ¿Cuándo? En diciembre. En diciembre, ¿no? Ojalá no tenga demoras con eso. Yo me acuerdo cuando yo pedí mis papeles de la central, eso fue un cáncer. Eso que ni siquiera era título ni nada, eran las benditas notas. No, huevón. Después el título. Esa gente es hardcore. Se llama Jimmy, el profesor de pinga. El pelón. Es que yo vi que estaba relajado, ¿sabes? Echando chistecitos, hablando con todo el mundo. Pero llegó el camino, yo sí llegó el franela, mano. Yo estaba tranquila, casi que estaba en chola, casi que se escucharon los chanclas. Es cool. Ay, relajado, porque es como yo te digo, ¿sabes? Al menos que el loco, el estudiante la cague muy feo, pero si ya tú sabes qué clase de estudiante es y tal, anda con esa mariquera, ¿sabes? Te va a estar llevando una sorpresa. A mí siempre me molesta La ese tipo de persona que se da de profesores. intensita. Ah, no sé ni hablar. Una pregunta que no era nada con nada y tú vas a ver. Yo vi que eran varias preguntas de pana para extrapolar la broma al punto de... de Y llevar ahí la no vaina a un empezó a comercio, ¿sabes? Y de ahí me dijo que esa vaina ¿Esa vaina qué? ¿No qué? no le compete, no es con él, pues. Sí, Porque eso lo hace el porque estudio de la reacción. esa es la investigación de él. Él no está investigando como es eso comercial, está investigando la posibilidad de hacer esa cuestión química, pues. Yo no sé, yo sentí las preguntas de la profesora bien fuera de lugar, o sea, como raras, pues. No, y eso es ecológico, y cuánto puedes producir, eso lo puedes llevar al kilo. De vaina, bueno, dame la receta ahí, pues. No, primero, y lo puedes industrializar, lo puedes trabajar en grandes masas. Bueno, mi rey, ¿no te quiere que yo le dé mi proyecto o cómo や es? りましたね。でもあの不気味なトゲは。 Los profesores que iban a preguntar más no preguntaron nada. Es que van a preguntar si yo todo claro. Chimbo, lo único que sí, que yo quería ver las diapositivas y la vaina sí se pegó un rato. A nosotros no nos quedó la L. No. Bueno, no sé a ti, a mí no se me quedó la L, pero sí se me quedó como una diapositiva de las viejitas. Me quedó con una imagen del inicio. Ajá, una Que de las decía, diapositivas ah. del inicio. Ese es básicamente el título. No, yo llegué un poquito después del título, pero luego ahí sí ya se me dejó de... Pero por lo menos hubo otro que dijo, bueno, mira, yo no vi nada, pero ya yo sé quién eres tú, Iván, yo sé cómo tú trabajas. Lo escuché todo, está fino, mano, dale ahí. No necesito ver nada. Tal cual. Mano, una actitud seria, pues sabes Tal que cual. esa vaina de andar hoy en día compartiendo las vainas y tal, y todo así online, es un rollo, pues. Más en Venezuela. Oye, ¿será que ya terminé con estos vales miedecitos, vale? El terror, para quitarme el traje de Draculongo. Ay, terror fue ayer. Es el único ¿Ah? terror que yo recuerdo, no volví.
El Uy, terror no. fue ayer, yo ni dormí. Este video de Lorita, mano, horrible, ¿no? Ah, pues lo tienes. Sí, lo iba a borrar, pero Oye, no contigo. sé. Voy a ver si lo. Porque lo que me interesó es registrar que literalmente cada vez que va a ser lunes de bailar y de ご terror, きげんよ termina siendo otro tipo de Ujú. terror o charla de la vida. O qué sé yo. Colorita. Marico, está. Uf, demasiado heavy este trabajo. Marico, Primi, adivinador. ¿Te ves que yo me candidaté por un cargo aquí en el mismo proyecto que yo estoy, de líder de Service Desk, Ujú. como Cristian? Ajá. Y coño, o sea, no es que yo soy el perfil más competente, pero mira, el proyecto abarca mayormente Latinoamérica, es el que más demanda tiene México, de Costa Rica, Puerto Rico, etc. Hablo español nativo, hablo inglés, hablo portugués, tengo 4 años de experiencia en el proyecto, 2 años como service desk, el mismo cargo que voy a gerencia, y que iba a gestionar, y 1 año de mobile, lo que me permitió tener contacto con el cliente, entonces tener contacto directo con el cliente. Ahí no me dieron el cargo, se lo dieron un loco que era pana de la pizza Lindsay. No, un clásico, que esa es la Porque no clase. me sorprende. Sabes muy bien que esa es la clase. Huevón, acomodar los panas tuyos. Esa es la clásica, ¿no? La que nunca falla. La vieja fucking confiable. No, yo en mi trabajo, de verdad, estoy llegando a un punto que hasta me molesta, porque yo no soy así. Yo soy una persona que hago las cosas bien. No, porque sí, o sea, lo intento hacer bien. No es que me salgan bien siempre, pero lo intento. Y lo ya de pana no me está interesando, pero nada, primín. O sea, no hay nada. No tiene otro nombre que asqueroso. O sea, primín, yo estaba revisando. Me cabrié. Porque yo vi desde cuándo fue que yo solicité la vaina, ni siquiera para el ascenso, para la formación del ascenso. Primín, hace más de un año. No, Hace más de un año que yo dependa. solicité esa vaina y ahorita fue que me pusieron, bueno, mira, tienes, sí, yo te voy A a hacer los cursos. a hacer los cursos. Primero, tengo un año solicitándolo y me dijeron que no, que había mucha gente haciéndolo, que era un rollo, que no sé qué, que tenía que esperar y va, esperé. Primero, y ahora una vaina ahí que no, qué tal, pero es que, ajá, me dieron, yo te voy a apoyar y sí, porque sí creo que tienes potencial, no sé qué y tal, fino, bla, bla, bla. Bla, 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 literal y tal. Ujú. Voy, me lanzan la vaina, ok, fino y tal. Me ponen a hacer unos cursos, que eran, bueno, que yo les expliqué el otro día, que eran como, no sé, 25 horas de formación, una cosa así, era más o menos, pero tampoco era. Y eso a mí no me dan horas dentro del trabajo para hacerlas esas. O lo hago yo en mi tiempo libre, o, o lo hago yo en mi tiempo libre, o literalmente las hago en lo que trabajo. Y entonces yo ando ahí, tipo, haciendo la van y tal, pero más fino. Pan, 15 días, primí rapidísimo, se los terminé. Hasta la team manager dijo, miércoles, pero lo hiciste volando. Normalmente se demoran más. Pues claro, yo creo que ellos están buscando retrasarme esa vaina lo más posible, ¿sabes? Porque saben si yo me voy, quien manda atendiendo ese pocotón de vainas, quien manda haciendo ese pocotón de vainas y me tienen ahí amarrado. Y aparte de eso, que también no sé si es que venga uno como un carajito, porque también yo trabajo con puro viejo, ese es el rollo mío, no es allá que tú tienes gente de tu edad como Isabela y eso, hasta más jóvenes, ¿sabes? Yo literalmente, yo no sé, en todos mis trabajos yo sigo siendo el más joven de mi broma. Y, y nada, pues me dan fastidio. Hice todos los cursos, le escribo. Ajá, vos, ya hice la broma, que sigue, ¿qué tengo que hacer? No, que no sé qué, que te vamos a poner unas actividades para que no sé qué y no sé qué. Ok, fino. Cuando esté, pero ahorita no puedo porque tengo que pensar, broma. Ok, vos cuando tenga tiempo me avisa. Y broma.
Yo la dejo relajada una semana. Fue una semana ocupada, yo entendí, yo también tenía que hacerle formaciones a los nuevos, un montón de cosas y vainas, y había nuevos procedimientos, nuevos tickets. No me di mala vida. Pasa la semana, no me dice nada. Le escribo, no, que sí, yo hago, que sí, no me he olvidado, es verdad, ya te voy a decir. No sé. Pum, otra semana más, no me dice nada. Y el otro día literalmente me cabré todo, le escribí en la mañana, le digo, mira, tal, ya ha pasado más de una semana, esto respuesta, sí, yo, tienes razón, ya te voy a responder. Obviamente, no me responde nada, como te imaginarás. Y luego de paso, ese día me entero de que estoy yo solo en la línea, con tres personas, o sea, literalmente era como de 6 de la mañana a 10 de la noche, primí, 3, de las 8 personas que debería haber, había 3. O sea, menos del 50% del personal, o sea, un pocotón de trabajo día gratis, simplemente porque no hay personal. Unos están que sigue cumpleaños, otros que pocotón de bajas médicas, otros de no sé qué. No, marico. Pero Primín, parece que es en todos los cargos, marico. Ahorita mi supervisor me cae de decir que porque no estamos respondiendo los emails 24 horas, o sea, ella ha dicho. Marico, la semana pasada Isabela estuvo sola y por eso no, eso es lo que literalmente yo le respondí, ¿no? Porque la semana pasada Isabela estuvo sola y entran demasiado email en portugués, pues no hay que hacer. Pues, O sea, o sea, marico, es somos dos una personas porquería, llevando. es una porquería bien grande, primín, porque, o sea, imagínate que, obviamente sé que no es el caso, ni nada, ni una vaina así, pero imagínate que no fuese Isabela, fuese una señora. Baja de maternidad. Y mira, en nuestro trabajo hubo 2 bajas de paternidad, que son meses. Eso dura meses. 2 bajas de paternidad sin ningún tipo de reemplazo. O sea, una cosa son las vacaciones, además de las vacaciones, o sea, eran 2 gentes menos por vacaciones, 2 personas menos por baja de paternidad. Se fueron como 3 personas y otras 3 personas ascendieron. Y de todas las que te dije, imagínate que nada más entraron 3 personas a reemplazar. Diablo, es como que mucho. Demasiado. O sea, es una vaina que tú dices, pero ¿qué pasó, pues? Mala mía, Primín, que le estoy aquí dando 3 coñazos. Ahí ese muñeco. ¿Quién es ese? ¿Qué? Estoy, pero ya que estoy dando. Debatiéndome aquí con mi gente. Hola, bello, ¿cómo estás tú? Coño la madre. Yo, marico, estresado, weón, me has dicho. Pero bueno. Tu paz interior está de $1.000.000 y deja de trabajar por 50 años, por lo menos 3 años y estoy fino. A ver, le da. Asterisco, le da la mano asterisco. Soba ese coroto. Que prende en candela. Ojo,
Agua. Háblate. Ahí. La mía. ¿Mm? Ok, mala mía, pues. No sé. Hay una vaina que me da más atención. Que, que jefe,はい。que jefe reclamando. Cuando sabe que todo está de la ñoña, ¿sabes? Sí, no, pero lo que más me da atención es que está bien, mi jefe reclama para nosotros, porque él ni siquiera reclamó, él nada más me dijo que necesita saber, no, me dice, no, hombre, necesito que me diga está la situación antes de que el cliente reclame. Y tú dices, bueno, cabrón, pero ¿cómo coño tú vas a reclamar si tú pones a un equipo que tiene que cuidar toda Latinoamérica de 2 personas y tienes un equipo que lo que hace es hacer pruebas en dispositivos, pruebas de aplicativos en los dispositivos, tienes a 4? No, a huevo nada, marico. ¿Cómo es posible que Servides tenga 15 personas para hacer su trabajo de toda Latinoamérica y se divide en español y portugués y nosotros solo seamos 2? Y tú aún vas a venir con el descaro de decir, no, mano, porque no te respondiendo la vaina en 24 horas y haciendo lo que yo les pido. Ay, de pana. Lo que agarrar a esa gente, a esos clientes y decirle, bueno, mano, pero qué coño más te pasa a ti, loco. O sea, tú quieres un servicio excepcional pagando poco, tú quieres un servicio excepcional explotando a los funcionarios. No, hermano, si no funciona. Digo, la política del crushing servirá nada más en los videojuegos. Aquí no, aquí no hay pasión, ¿sabes? En los Exacto. videojuegos hay pasión, aquí no. Aquí no, entonces te puedes ir olvidando de eso. Ay, qué arrechera me da esa vaina cuando llega, mire, ¿por qué pasó eso? ¿Qué pasó? Coño, ¿qué pasó? Esa es la pregunta que más arrechera me da, ¿qué pasó, coño? ¿Qué va a pasar? ¿Sabes? Que es un cabrón haciendo el trabajo de 2. Que en el maldito contrato que hicieron con esa empresa de mierda no les dijeron, coño, ajá, son 2 personas y si te agarra vacación, ¿qué va a Y pasar con el mira, otro? eso a mí me parece absurdo, ¿sabes? Eso a mí me Y parece la un operación absurdo. se va para Pero no, imprimir, pero claro, es que imprimir mientras precios más esa gente no le bajos, mientras que interesa. todo esté más fino, Esa, mejor para ellos, relajado. es que ese es el punto. ¿Qué empresa es que está fallando aquí? Imprimir HCL, mi empresa, la contratista. Porque la contratista debería ver el contrato y decir, no, hermano, pero ay, cuando esa persona se vaya a vacaciones no se puede quedar solo la otra, tiene que poner a alguien de relevo, 3 personas mínimo. En ese equipo tiene que haber 3 personas mínimo, para que uno esté cuando el otro salga de vacaciones y se dé relevo. O ajá, primi, y si a mi colega, y si a Isabela le pasa una vaina, que sé yo, se accidente y se fractura y un brazo y le dan baja por un mes yo jodiendo, solito. Primín, que es lo que yo te dije, Que que es lo que se la yo van te a culpar, dije. se la van a culpar por frecuencia. No, Exacto, que es lo que yo te dije, Primín, que así estamos en mi equipo, que literalmente es tipo, mira, ¿qué voy a decir yo? Que no tengan baja de paternidad, que no tal vaina, no. Ya, pero loco, soluciona, llega a haber un tipo de solución. Hay que hacer algo al respecto con eso. exactamente. Pero es que eso es lo que me da rechera, primi, que la solución de esa gente que es, jódete y busca otra empresa, busca otro trabajo si eres tan arrecho. Exacto, de Esa es la una. solución de él. Ah, y tiene que también La siempre solución de eso las es, leyes y todo está hecho, Primín, para que tú nunca puedas joder la empresa, pero tú dices, renuncio. Uno está de baja médica y yo renuncié, mira, no voy más. No voy más. Ya, Primín, ¿qué pasa? Se paró el servicio de uno
Ya, literalmente no hay más nadie que quedó loco, mira, nada. Van a quedar ellos como una ñoña, ¿sabes? Pero ¿qué es lo que Exacto. pasa? Que bueno, por lo menos aquí, que si tú renuncias, sí, pero yo ahorita que por lo menos yo tengo efectividad, a mí no me pueden votar y tal. Sin previo aviso. Tengo no que puedes avisar previo con aviso, 2 meses de anticipación, Ah, Primín. Porque si no, tengo que pagarles a ellos 2 veces mi sueldo, los 2 meses. sí, 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 no, aquí así también, aquí así también. O sea, si tú no trabajas con preaviso, o sea, si tú no das un preaviso, tienes que trabajar. Primín, pero cuando ellos te votan, que eso sí es grave, porque Pero una también un persona es una preaviso, persona sola. Cuando una persona es una una persona empresa sola, es una empresa, ¿sabes? o sea, no va a quebrar, le va a ir mal. Puede que sí, dependiendo del equipo, dependiendo de todo, pero ¿sabes? No le va a pasar nada. Pero a una persona le Pero quita su siempre hay gente empleo buscando empleo. y puede terminar en la calle, puede terminar en un rollo enorme. Ay, ¿cuántos días tiene el Exacto. trabajador aquí para que te avisen que te vas que te van a votar? 15 días, Primi. Nada más te avisan con 15 días de Ay, cancelación. Ni 15 un días, ni mes. siquiera para que cobres el salario entero, ni siquiera para que cobres tu salario entero del mes. Nada Mano, huevo, nada. 15 días, te dicen 15 días antes. No, Primi, y hay una vaina que te pueden votar por justa causa. Con ciertas vainas, claro. Es peludo y también tiene que ser que tú hiciste algo, una vaina así. Te pueden votar por justa causa y ya no tienes ni siquiera indemnización, nada. Pierdes toda la vaina, te pagas tu salario y ya. Sí, no, sí, sí, sí. No, y lo Ahora que ya. más arrechera me da, Primi, y lo que más arrechera me da es que tu fondo de desempleo, o sea, lo que te asegura, el dinerito que te va a asegurar, mientras no estés con un trabajo, o sea, cuando sucede eso, es dinero que tú mismo pusiste de tu salario. Ajá, O sea, tal cual. el gobierno ni para eso, ¿sabes? Ni para decirte, coño, hermano, te está yendo mal, no tienes trabajo. No, Yo te ayudo con este dinero. No, no. literalmente va a ser dinero que tú pusiste ahí acumulando y cuando se te acabe, te lo van a cobrar, Primín, porque cuando yo me mudé, que obviamente no iba a seguir con el mismo trabajo, tuve que renunciar a mi trabajo anterior y tal, para mudarme para acá, para buscar trabajo aquí en Braga, cuando me fui de Madeira, obviamente caí en desempleo, obviamente pedí mi subsidio. Primí el dinero que yo tenía ahí adentro, ese era el dinero de mis impuestos que yo acumulé durante un año que me quitaron un poco todo. Apenas se me acabó y apenas yo volví a tener empleo, plic, me llegó una nota de paso que la envían tardísimo, adrede la envían tardísimo para que te cobre con interés. Primín, la vaina estaba vencida como desde hace 4 meses y se excusaron que el coronavirus, que no sé qué hay, entonces loco, si tú eres tú el que no la envía, ¿cómo es que me estás cobrando intereses de una vaina vencida que nunca me avisaron? Pero claro, yo tampoco podía ir a las oficinas porque yo siempre voy a las oficinas porque yo sé que esta gente aquí es loca y son unos desgraciados. Yo siempre iba a las oficinas, pero no podía ir a las oficinas porque las oficinas estaban cerradas precisamente por lo del coronavirus. Primero, ya, o sea, después al rato cuando las cosas se normalizaron un poco más, me llega la tarjetica cobrándome lo que ellos me dieron a más que no está dentro de mis impuestos. Qué mantequilla, loco. O sea, yo, el primer sueldito fue para pagar lo que ellos me dieron. Ni siquiera pudieron esperarse, ¿sabes? Como que yo no fuera a volver a acumular vainas una vez que yo tenga el trabajo. A decir, no, mira, pero este ya empezó a Exacto. trabajar. Cuando volvemos a descontar de sus impuestos, cuando volvamos a descontar de sus impuestos, ya él va a volver a quedar en positivo y tal, y va a regular la vaina. No, papá, una cartica y una cartica con intereses de retraso, que yo la agarré, primí. Apenas tuvo casa, eso llegó, apenas tuve casa yo. Porque obviamente en lo que me estoy mudando, yo no me van a dar la carta, ¿sabes? Entonces, Exacto. claro, en lo que yo cambiaba de vivienda, en lo que yo cambiaba todo eso, la tarjeta llegó, ya yo me había mudado para acá y la cosa llegó mucho después, primero, porque claro, yo no tenía residencia, yo no tenía dónde llegar las cartas. Y esos dementes ni para mandar un correo electrónico, no, una carta, año 1600 por escrito, con un sellito del coño. Tuve que pagar como, yo no me acuerdo ya, fueron como 60 euros a más de puro interés. Que me acuerdo que pagué como 180 euros, casi 200 euros. Bueno, y si no agarras casa, te mandaban como en Skyrim, mano. De repente llegaba una vaina y te salía el loquito. Te dejar una cosa.
Ah, sí, Primín, literal, no lo que. Ah, Primín, de verdad, aquí las cosas son demencial. Por eso es que Europa se está cayendo a pedazos, porque es que está hecho en una serie de vainas que no tienen sentido, que no tienen ni pies ni cabeza. Voy a Europa, esta es la misión perfecta. Bueno, sí, una ñoña, como podrás saber. Demasiado. Es que es demasiado injusto, ¿no? O sea, yo no quiero Bueno, ser yo no soy socialista de pana. Más bien, yo todo lo contrario, no me gusta ni el socialismo ni el comunismo, tal y broma. Pero hay veces que las empresas se pasan. Lo único que obviamente no soy socialista porque yo sé que ellos no me van a dar ningún tipo de solución ni nada. Más bien, posiblemente empeoren la vaina. Pero da mucha impotencia. Mucha impotencia y mucha rabia. Porque que tanta vaina que el trabajador dura paja. No siempre está en desventaja. Y es más chimbo, porque ya ni siquiera es. Ok, yo no digo nada. Será aquella persona absurda que se remonta a la revolución industrial de cuando Marx escribió el manifiesto comunista, que la gente trabajaba 16 horas al día en la fábrica. Se cortaba un pie y decían, bueno, mano, mala leche tuya. Ok, no me voy a remontar a eso, pero Primín, estamos siquiera peor que en los años 80. En los años 80 de pana valía la pena sudarse la frente por una empresa porque la empresa te daba beneficios, tú escalabas en la empresa, o sea, había una serie de cosas, comprabas una casa. María, estaba hablando con eso con Mariana y es que tal cual, hubo una generación, Primín, que, bueno, más o menos la generación de nuestros papás por ahí, era literalmente, da la pena. Primín, mi mamá, pum, que le ve, que ta. Y tú dirás, mano, eso es como Herbalife hoy en día, ¿sabes? ¿Qué ñoña te va a dar Herbalife? ¿O qué coña te va a dar una vaina así, ¿sabes? Y fíjate, las empresas antes eran tan así. Y ahí está mi mamá, agarró y pum, y le salió derechito todo. Ascendió, le pagaban viajes para otros lados, un montón de cosas. Y tú decías, loco, ¿pero qué es eso? Eso ya no existe. Y es que efectivamente eso ya no existe. Ya no existen trabajos, o son muy raros, o tienes que tener muy alto caro. O sea, es una vaina que tú dices, eso debería ser más normal de lo que aparece ahí, pues. Creo que ni alto cargo, porque ahí está el jefe nuestro de Mondel, está todo cansado, todo estresado, marico. El jefe de mi HCL también está todo cansado, todo estresado, porque no paran de darle trabajo. Ya ahorita que trabajar con empresa es más importante, más la mancilla. Realmente. La puta mancilla en bien. No, y bueno, por lo menos aquí otro problema grandísimo que hay son los impuestos, porque también un peo, primero, que aquí paguen tan poquito, es que pagan una vaina y el resto lo tienen que pagar en no sé cuánta vaina de impuestos. Exacto. Oye, es que eso es lo que yo te digo, está bien, yo no me quejo que trabajo mucho, yo no me quejo que trabajo mucho, yo no me quejo de que de cuánto yo trabajo, de lo que yo me quejo es que yo trabajo como un burro y me quiero comprar el de Forex que está a 39 reales y me lo tengo que pensar. Esa vaina es lo que me da rechera a mí. Tienes que sacar cuenta para comprarme un juego a 30 reales. Marico, el problema es que la calidad de vida hoy en día. Exacto, es la crisis de hoy en día. Antes, hasta una persona trabajando en una fábrica, en el trabajo más bajo, loco, podía añorar con comprar gastos grandes, una casa, un carro, vainas así. Eran gastos representativos, pero eran unas vainas que, loco, ellos no se pensando antes de comprarse una chuchería, antes de comprarse una máquina, antes de comprarse, dígame, electrodomésticos. Esa gente compraba electrodomésticos como unos locos, hacían un montón de loquera. Dígame cuántas veces no iban para la playa y salían a pasear, Primín. ¿Cómo es que uno ya no hace nada de esas cosas? No, Primín, que para ti, ¿cuánto tardaste tú para comprar un PC? No, meses. Ahí te la dejo una PC, imagínate. Una computadora, meses sí, pero meses, Primín,
meses de ahorro, De de que tú ya ahorro, apenas sí, tienes claro, 100 y no abajo. era. No era como los ahorros de nuestros papás de, ay, no me voy a dar unos lujos que para tener unos lujos, no voy a ir para la playa, mana, no, ellos seguían saliendo, seguían comiendo en la calle, seguían yendo para fiestas y tal, y aún así a los meses iban y se lo compraban. El Mercado. ahorro de uno es literalmente loco. Lo necesario para yo sobrevivir y apago la luz de la casa, el bombillo y ando a oscura, para que la luz me llegue bien barata. Ese es el ahorro de uno. El ahorro de antes era una vaina razonable. Sí, pues como te estoy diciendo, Jimmy, yo ahorita no puedo comprar de fondo. Es una vaina que es un jueguito. Y tú dices, ay, ese deprimento por lo menos con la casa lograste coronar, porque en Brasil no está tan fea la situación. Pero aquí literalmente, primín, ya, o sea, que la gente está resignada, aquí la gente no tiene ni casa, ni nada. O sea, es una locura, aquí ya no vale la pena hacer, pero es nada. Las casas, primín, una vaina que tú no sé, o sea, literalmente nada más para el inicial de la casa tienes que ahorrar full. El ahorro del que estábamos hablando, un ahorro que consiste en yo no voy a hacer más nada con mi vida, ni comprar juegos, ni nada. Voy a comer, trabajar y dormir. Y tienes que hacer eso por como cuánto tiempo, más o menos unos 4 años, diría yo, 4 o 5 años. Y mientras que la economía vaya empeorando, peor. Streaming, que es lo que a mí me da rabia, porque tú eres uno, pero nosotros somos dos acá. Es Mariana y yo trabajando. No hay niños, no hay nadie, no hay familiares así que mantener, no hay nada. Son literalmente 2 personas trabajando. El trabajo no da para nada, realmente para nada. Es una cosa, pero que es demasiado absurdo. Ese es otro, primero. Ese es otro. Para tú lograr conquistar algo a medio, necesitas estar con algo. Ya vivir solo es imposible. Vivir solo aquí, imposible. Eso que tú haces allá en Brasil, aquí es literalmente imposible. Y no solo yo. Literalmente Mariana a veces ve noticias, no, jóvenes en Portugal no pueden vivir solos. Y cuando ve jóvenes, dice que jóvenes y que de 30 años, y yo no, son jóvenes. Porque claro, ya ahora con tanta mancilla, lo que antes hacía una persona de 18 años, ahorita lo hace una persona con 30. A los 30, a los 40 años es que consigues la libertad económica que antes se conseguía a los 18 por ahí. Una muestra de eso es mi papá. Mi papá cuando llegó a Venezuela, el negocio primín, el dinero para el negocio y vaina lo ahorraron entre como 2 personas, que era el hermano de él y él. Y primín negoció a los 18 años. Con local propio, ni siquiera alquilado. ¿Qué es eso? Y ni hablar de por lo menos, sin la historia de la familia de Luis David, que era una vaina, un plan del gobierno. Imagínate que el gobierno te ayude, te financia a montar tu negocio, porque el gobierno quería que no muriera la empresa, bueno, el grande Pérez Jiménez como siempre. No querían que muriera así el trabajo en el campo y esas bromas. Entonces es una vaina primín que ya hoy en día, qué loco. Es literalmente el meme ese, que yo cada vez que yo veo ese meme, es literalmente la realidad hecho un meme. Mis papás, y ni hablar de mis abuelos. Mis papás, no, sí, creo que es hora de comprar una casa y no sé qué, tener 4 hijos y no sé qué, y uno, literalmente un loco comprando una leche y un pan. Nunca me voy a recuperar financieramente esta adquisición. No, primero, y en estos días Mariana me mandó uno, en estos días hoy. Yo en estos días jodiendo con Mariana, ella me dice, ¿te acuerdas de los videos de sí, papá? Todos tienen tomate en su casa, ¿verdad, papá? Nosotros siempre jodemos con esa vaina. Y entonces ella me empieza a decir que no me acuerdo ya ni qué me dijo, que
Ah, ya me dijo que sí, papá, a todos nos gusta comer comida con nutrientes, ¿verdad, papá? Te hace una comida bien sabrosa. Y yo escuché comida sin diente. Y yo dije, ¿cómo así sin diente? What the fuck? ¿Qué te pasa? Nos volvimos locos, ¿no? Y ella me dice, no, con nutrientes y vaina. Primín, y la metadata, pasaron los días, salió un meme, que vaina, no, vaina, mis papás, no, ya es hora de comprar una casa y no sé qué, y así, y no sé cuántas inversiones, y bueno, y el loco abajo, bueno, creo que ya no me puedo permitir tener dientes. Primín, y en los comentarios de la historia, pura gente diciendo, qué impresionante como este meme es real. Aquí en Estados Unidos me está saliendo en $10,000, primí. Arreglarse los dientes. Arreglarse los dientes, primí. Esa es literalmente la hipoteca, o no menos de la hipoteca. Ese creo que es casi la mitad del precio de lo que cuesta tu casa. Sí, sí, sí. Ni siquiera es la inicial, es la mitad del valor de la casa. Y había mismo gente de Estados Unidos diciendo vainas que tipo, qué impresionante como yo compré una, de paso gente vieja, primín, gente de los 80 que es la que está yuca, la que logró hacer sus cosas bien, ¿sabes? Diciendo qué impresionante, yo compré una casa por ahí por los 80 y tal, y la compré en tanto. Ahora la casa, ahora los dientes me va a salir más cara que la casa. Triste, qué triste. Realmente tristísimo, primero, una loquera. Y gente de Estados Unidos diciendo, no, y broma, yo tuve que ir por una vaina de indigente a que me cobraran, a un programa de indigentes a que me cobraran 1.000 euros por la reparación de los dientes, porque literalmente era imposible de otra manera. Y ahí yo dije, 1.000 euros para arreglarte los dientes unos indigentes. Los indigentes en Estados Unidos tienen 1.000 euros. Y ahí, primí, entra la otra cosa que yo te dije, que también es lo absurdo, que, loco, primí, literalmente, un indigente, ahí este loco me va a matar. Loco. Literalmente, no puede ser, primí, me explotó tomándome la medicina, pero qué loquera. Literalmente un indigente tiene más dinero, primí. Un indigente estadounidense tiene más dinero que la media. Así de Sí, por los subsidios. No, que subsidios, ni siquiera, primí, por lo que gana. Un indigente. Pidiendo. No, primí, Pidiendo. No era un subsidio. ¿Qué pidiendo, primí? Un indigente, pero como coño los indigentes tienen billetes, pues. Recogiendo latas, haciendo vainas de indigente. No, pidiendo será una de las partes. Pero lo que me refiero es que el subsidio lo que hacía era que la reparación de los dientes no te saliera en 10.000. En 10.000. Pero te salía en 1.000. 1.000 es carísimo. Si aquí la reparación de quitar, porque era quitarte las cordales, no era arreglarte los dientes, era nada más quitarte las cordales. Si aquí la reparación. Imagínate. Si aquí quitarte las cordales costase eso, literalmente nadie se lo puede permitir. Bueno, sí se lo van a poder permitir, pero va a ser una loquera, ¿sabes? Es demasiado caro. Y ya se lo están cobrando eso los indigentes. Lo único que no van a tener cordales es no sé qué si Manuel ahí en Portugal. Imagínate absurdo. No, una vaina que pana. Y así, primero, o sea, que es lo que el mundo está loco, pero mal. El mundo se está yendo para la mierda. Pero lo que me da rechera es que ¿por qué no se termina de ir para la mierda? ¿Por qué el proceso es tan lento? O sea, eso es lo que a mí me estresa, primero. No, sin ¿Por qué tarda tanto? ¿No? O sea, cuando tenemos además de eso, que Mariana, de paso, yo dejé de leer, yo estoy en un periodo y me acuerdo, como un periodo que yo antes siempre estaba metido en la política con Venezuela y tal, qué va a pasar, y cuando te acuerdas que yo era cuando era niño. Y yo luego un día me dije, mira, ya no me interesa más nada porque siempre son malas noticias. Bueno, yo ahorita ando otra vez en ese punto, ¿sabes? Que ya yo no quiero saber nada de nada. Pero Mariana aún no llega a ese punto y me anda a leer noticias. Primero ahorita me leyó una que posiblemente cuando acabe este año, el siguiente va a iniciar no con guerra Rusia-Ucrania, sino que va a ser finalmente la vaina entre Estados Unidos y China por la vaina de Taiwán.
Y ya China le terminó de decir que ya va a tomar cartas en el asunto con el tema de Taiwán de una vez por todas y lo va a hacer a inicio del año que viene. O sea que ya el año que viene empieza con otra guerra. Con otra guerra más, con más feo. No, y lo peor, que China sigue siendo la fábrica del mundo. Una vaina es Rusia con la energía y tal. Pero China literalmente puede poner el mundo en jaque mate. O sea, China le puede hacer lo que Rusia le hizo a Europa, pero por 1000. Europa. Y es el mismo concepto de que, fino, la gente en Europa está acostumbrada a vivir bien. Pero la gente en China, literalmente, si el gobierno le dice ya ñay, ñay, te callas la boca. No hay punto medio ahí, ¿sabes? Es esa gente que va a aguantar esa mancilla sí o sí. No puede ser esta vaina, pero loco. El braquillo está demasiado poderoso. La gente que parece que a veces estuviésemos como que en un stand-by bueno, mano, que vamos a continuar viviendo, a ver qué pasa. Pero claro, ahí estamos nosotros, las pesaditas. Pero ¿qué vamos a hacer? Sí, Bremen, no, y eso que uno es una persona bien tranquila, bien, no sé, bien que no sé, y centrada. Es que no, primero si no yo me enfermo, o sea, de pana, yo me pongo a pensar. No solo el estrés, sino que somos unas personas bien centradas en el punto de, Bremen, ¿cuándo fue la última vez que tú saliste a un bar a beber? Por ejemplo. Ese es un clásico de los adolescentes y de la gente de nuestra generación. Anda bebiendo, anda saliendo, tipo. Loco, uno no hace eso, uno lo que hizo fue estudiar, no lo que hizo fue hacer su vaina. Y aún así uno está todo escoñetado, ¿sabes? Es una porquería. Sí. Entonces uno aún así es bien responsable, hace sus vainas, eso es lo que tiene que hacer. Literalmente el vicio de uno es un jueguito. Y juega jueguito cuando uno puede. Exacto. Y el resto es puro trabajar. Y no pone así entonces. Que jugar jueguitos es un vicio súper fuerte. Me parece sano, ¿no? Siempre y cuando no lo lleves a un límite muy broma, que no puedes, porque estás trabajando, ¿sabes? Si estás trabajando, estás haciendo tus vainas, imposible llevarlo a un extremo, ¿sabes? Exacto, imposible. A menos que no sé, no juegues en tu trabajo de alguna manera loco, una vaina así, pero el resto, ¿cómo le haces? Porque chiquitito salí del trabajo, ya me merezco los gatos, voy a pasar unos favoritos, voy a pasar un coletica, después tengo... Sí, no, yo porque tengo Mariana que medio... Sí, que te ayuda. Exacto. Pero... Sí, no, más selladísimo. Y es una vaina loca, o sea, no sé, es absurdo. O sea, literalmente la vida es absurdo. La vida que nos tocó vivir a nosotros. Que siempre dicen que no sé qué, que antes era peor, que debería estar agradecido. Eso es, primero, si lo dicen los papás de uno para escupirles en uno. Y a lo mucho que lo pudiera decir son nuestros abuelos. Y ya nuestros abuelos, no, ya toda esa generación está pasando mejor y menos mal. Porque cuando anda viviendo así. Exacto, vivieron una otra vez. Y ellos de por sí no vivieron muy buenos tiempos. Y van a vivir otra vez. No. Menos mal, ¿eh? Exacto. Y entonces, ¿qué pasa ahí? Que literalmente ahora sí estamos peor que antes. O sea, esa sí de no, pero que debería estar agradecido. Eso era para los papás de uno, no para uno. Y más en el contexto nuestro, que tipo Venezuela y tal. No, pero Venezuela en la época de nuestros papás literalmente son paraísos, ¿no? Una golilla, por y oye, y eso es lo más arrecho, que ahora si el tema fuera Venezuela, primero, uno dice, bueno, ya, fue uno el que tuvo la mala leche. Pero es que ahorita todo el mundo, toda nuestra generación está teniendo mala leche. A mí que Venezuela le cae una mano.
Y se pero los venezolanos de Venezuela y es para retirar esa maldición por toda Europa y la vaina. Tal cual, parece, como tiraron para todos lados del mundo. Ah, no sé, pero... Porque no puede ser, nunca es posible que nosotros por fin salimos de Venezuela y decimos mierda, ¿no? Y en todos Sí. lados, primín, que es lo arrecho, eso pasa en todos lados, no hay nada, ningún lado del mundo que los venezolanos se hayan ido, que hayan dicho, oh, que de pinga, la maravilla, vale, esto es mejor que Venezuela en sus buenos tiempos, paja, ni siquiera para que sea igual, primín, que es lo chimbo. Es lo más cerca, pero igual, porque en Estados Unidos está Buruso, Buruso es una buena vida y todo. Buruso se mama trabajando 2 horas al día todos los puestos coñeros. No, y Buruso, que tiene su familia. Y su Sí, familia es de no. pinga, porque si no estuviera peor, Buruso no es ni de cerca una mala historia de migración a Estados Unidos, de hecho, es las mejores. Sí, porque Buruso pasó años haciendo nada cuando vivía con el papá y con Jim. Exacto, viviendo ahí relajado, el papá ya, o sea, Buruso es ejemplo de que aún así estando puyudo, te toca trabajar, pero aún así Buruso está bien. Imagínate esa gente que migra sin Exacto. nada para Estados Unidos. Bueno, nuestra prima fue Zully, fue una dura, y aún así, primín, Sí, tristemente, o sea, cuando estuvo bien, finalmente bien, fue porque aplicó la vieja confiable, porque ella trabajó, pero aún así de pana nunca logras la estabilidad buena, hasta que claro, terminas casándote, haciendo cosas con alguien de allá que ya está más estable allá, obviamente, y mejores cosas allá. Porque comenzar de papás cero allá. en un país es muy peludo. Es muy peludo. Es relativamente impresionante. Y eso que, de verdad, No. mi Zully me parece loquísimo. Y aún así, imagínate, con todo lo que ella trabajó, no iba a lograr esa estabilidad de vida, ¿sabes? Arrecho que, claro, consiguió un buen esposo y ella también es arrechísima, entonces ya ahora vive tranquilo. En lo que cabe, ¿no? Bueno, Exactamente. con los problemas de Estados Unidos en sí, pero no ven lo bien en lo que se puede, que lo permita el país. O sea, es que Pero, Primín, en caso de lo ven en migración efecto- fea, hay horribles en Estados Unidos. No, sí. Esta gente que hasta se devuelve porque no aguanta la pela. Estados Unidos es un país muy cruel en ese aspecto. Es que ese es el problema de Estados Unidos. Estados Unidos es un país muy cruel en ese aspecto. Porque si uno trabaja 2 horas al día, o si tú trabajas como un loco, o si tú no te esfuerzas al 1000%, te toca vivir lo peor. Pero fino que lo compensa, pues eso sí es verdad. Eso es lo bueno, porque es Eso, preferible es- que vivir en la pobreza. Porque Pero ahí eso me está parece Buruso, triste. con su dinero propio gana un realero. Sí, pero literalmente es la mejor opción, porque la otra opción es ser pobre y ya, y no tener la opción. Estados Unidos te da Exacto, ley. eso es que... Estados Unidos está ley. Y otra que sí, esa sí también la estaba hablando con Mariana. Algo que sí es absurdo de Estados Unidos, y literalmente absurda es la palabra para describirla, es el problema que ellos tienen con las cuestiones de... Con las cuestiones de vivienda y esas bromas así. De vivienda no, mala mía, de medicina. Porque, ok, sí, la medicina ya, lo que te está hablando Sí, los sí, sí. indigentes, o sea, que una vaina es absurda. Pero, ajá, y tal. Pero también hay que recordar que eso es un problema aparte. O sea, eso no está directamente ligado a Estados Unidos, porque tú dices, loco, como una operación de dientes va a costar 10.000 en Estados Unidos, pero en el resto del mundo sí te sale normal. Es que en Estados Unidos cobran eso porque sí, ¿sabes? Por alguna razón. Exacto. Una razón ilógica, y eso se puede arreglar, pero también engendra muchos rollos, porque también ahí es donde llega un punto en el que ahí yo sí digo, no se me viene ahorita una idea clara, o sea, habría que estudiarlo, pero no se me viene para una solución clara a ese problema, que sería tipo, ¿cómo solucionas ese problema primero? Porque ajá, el doctor cobra carísimo, pero también tienes que pensar que la mayoría de la gente ya estudia porque lo pagan la carrera y tienen un crédito universitario que ellos pasan casi toda la vida pagando ese crédito de los estudios, primi.
Y, ¿sabes? El loco tiene que cobrar eso porque tiene que pagar seguramente lo que le cuesta el consultorio, lo que le cuesta la hipoteca, lo que le cuesta no sé qué, además de ese crédito, además que loco, yo trabajé para ganar bien, pues soy doctor, yo soy tal vaina. Y fino. No, exacto, yo me dediqué 8 años de mi vida no para cobrar para que una persona que consiguió un trabajo ayer. Que consiguió un trabajo ayer y borra. Ese es el punto. Entonces, pero también es un precio excesivo porque es literalmente justifícame como demonios. Eso llegó a costar eso, ¿sabes? Ay, justifícame cómo rayos te va a pagar eso. O sea, nadie gana lo que gana otro médico nada más. El único que puede pagar esa vaina. Entonces, exacto, es una No vaina tiene sentido. absurda. Pero bueno, eso son cuestiones. Además, Primin, que es otro tema que estábamos hablando, que loco, tú no puedes tratar tampoco esos tipos de temas. Y ahí sí un poquito de socialismo, un poquito de vaina. Porque oye, hay ciertas cosas de socialismo que tienen que ser porque tienen que ser. O sea, vainas como la medicina. Tú no las puedes tratar con la porquería del libre mercado, ¿sabes? Tipo, pues yo cobro eso porque la vaina del libre mercado da, y entonces todos los médicos empiezan a cobrar eso, y entonces como sale así de caro, tal precio, loco, ¿no? Porque estás hablando con la vida de la gente, ¿sabes? Tú no estás vendiendo una computadora, que la computadora está cara porque hay pocas computadoras, que tal cosa está así porque hay pocas cosas de... No, loco, es muy heavy a ese punto de vista, ¿sabes? Es como con la comida. La comida de Estados Unidos sí es más barata, inclusive que en algunas partes de acá. ¿Pero por qué? Porque tienen una producción del demonio. No puede ser. Loco, me va a volver a matar, Dios mío. Llama a Magno para que te ayude. Es un braquidios curtido. Y diablo, está fuertísimo. Ajá, y entonces, ¿sabes? Tú no te vas a lanzar esa de pana, de así. La comida en Estados Unidos, como tiene unos niveles tan altos de producción, hay muchas cosas que son baratísimas, mucho más baratas que en otros tipos de países. Y ahí sí no sigue la lógica de todo es caro porque aquí en Estados Unidos se gana bien, entonces todo vale más. No, ahí sí literalmente ganamos más y nos sale más barato. Bueno, Buruso comiendo burrito Supreme cada rato. Eso es porque la comida le sale. Sí, $5, $6, $7, $10. La vaina que te sale carísimo, pues, y $10. No es ni mitad de jornada del trabajo. Primin, aquí a mí me parece chimbo decir eso, y después de que yo ni siquiera es que estoy en Venezuela, yo estoy en Europa. Y supone que debería estar mejor, pero a mí hay veces que comidas de la calle que son una jornada de trabajo mía y yo digo, loco, y entonces, ¿para que yo hice tantas cosas? Ya come sushi hoy en día para mí es el equivalente a un día de trabajo. Aquí también. Y en gran parte del mundo, hoy en día comerte una vaina vale, o sea, tu día de trabajo vale menos que un pollo frito, literalmente. He visto memes así en internet. Que Dios mío, ojalá un día de trabajo mío valiera más que un pedazo de pollo. Y sí, 8 horas de tu día valen menos que eso, y eso es heavy. Que son muchos problemas. Y también es la cantidad de gente, mucha gente en el mundo. Entonces ya no es como antes que sobran terreno. Por lo menos, porque aquí lo de la casa es imposible, en Brasil no, porque en la zona donde tú vives no hay tanta gente buscando casa, pues simplemente no hay tanta gente. Y Brasil es muy grande para el terreno que tiene. Pero aquí Europa, por la mala maña que se dieron de dársela de fiu cuando no son para nada fiu, mucha gente emigra para acá y nada, terminas haciendo nada, literalmente, terminas haciendo literalmente nada de producción, nada de productivo, porque tienes un gentío y son unos países enanísimos. Sí, porque ese es el otro veto. Europa está tan dividido que no jodan, son países chiquititos. No, y llenos todos de gente. ¿Por qué no jodan? Exacto. Sí, pero sí, porque para construir. Entonces, claro, tú vas a una casa premium y la tierra te sale, no, al triple del precio. Claro, porque hay mucha demanda.
Entonces no sé, pues, de verdad es un rollo. Porque con eso de que en esa misma evaluación de las casas todo empieza a ser lo mismo, la medicina empieza a ser lo mismo. Es medicina para un gentío, es todo para un gentío y llegó un punto que, ¿sabes? Primín, generación de uno que no, que bueno, pues nosotros no somos primín, nosotros no somos nada, Exigente. nada avariciosos, primín. Ujú. Nosotros que Que queremos era una lo vida que... tranquila donde no nos jodan. A eso era también lo que yo te quería llegar con cuando te dije lo de que nosotros Lo de que no somos unas salíamos ni personas nada. tranquilas y tal, no salimos y tal. Primín, antes era una mariquera que no, sí, yo quiero ser millonario, yo quiero un yate, yo quiero. Loco, yo quiero jugar con los panas en paz. Marico, sin tener que echarle 10 horas al día a mi trabajo, tal cual. Sin tener que estresarme y perder mitad del día de mi trabajo. Exacto. Estoy pidiendo mucho. Demasiado, eso sí es muy triste, eso sí me da mucha tristeza. Uno de pana, no, no es accidente con la vida. Pana, uno lo que quiere es, yo lo que quiero es vivir mi vida sin dolor de cabeza y no trabajar tanto. O no, pero parece que estoy pidiendo demasiado. Y el mundo está muy descontrolado también, muy extraño, no sé. También es una cosa, pero lo que me da rechera es que eso sea una cosa adicional porque por la mala gestión. La mala gestión hizo que se volviera suelto. Ah, claro, sí, eso es culpa de literalmente de todas las malas decisiones de nuestros antepasados, que por eso es que a veces yo no tengo tanta rechera a los viejos. Que literalmente ha sido literalmente años y años de estupidez. Exacto, De años de mala despilfarre. decisión. De despilfarre. Entonces ellos se la vieron de pinga y ahora a nosotros nos toca lidiar con las vainas. Ok, está por lo menos el primero que Diablo, pero que yo con los papás con los 26 porque empezó a escribir. Empezó a escribir desde allá con los papás. Se disparó y ahora está en su trabajo es super. Pero ¿qué pasa? Que lo conoció en España en una familia de los papás parece que tenían un sueldo decente. De hecho lo podían mantener. Se mantuvo viviendo con los papás hasta esa edad. Y aprovechó el boom del auge de las redes sociales. ya está para capturar este loco, Dios mío. Uf. Bien. Casi lo mato. Bueno, pero ni ven ni cómo está el braquillo colérico. Pero sí, El que vi. Medio el eventico de Dante Rakudan. de Dante. Ese no sé cuál es. Quiero buscar cuál es. Tú me dijiste, el del sol no sé qué. Que era un Teostra curtido. Yo la conseguí. Sí, sí, pero no lo he confirmado, no lo he confirmado. También esa cuestión de, también no te creas, como uno a veces, que lo jodo, es la zona horaria. El uso horario cabrón que nos tienen los clases. Porque si yo viviese en Portugal contigo, trabajas en tu mismo trabajo, en tu mismo cargo, ponle tu mismo horario, o un horario parecido, pues. Dime, ¿cuántas horas tienes tú de que salir del trabajo? Ah, sí, sí. Eso también afecta. Bueno, es que ya ese es otro tema. Ese tema en específico sí veo que ya es una maldición nuestra por haber tenido que literalmente el éxodo de Venezuela.
Yo creo que ¿Ah? en parte es eso, porque yo creo que en parte es porque si nosotros viviésemos en la misma zona horaria, si nosotros hubiésemos crecido como estamos ahorita en Venezuela, si Venezuela fuese un país normal, Ah, no, claro, fuéramos más también se le contentos, trabaja, primi. man. Y yo no es que me quiera sufrir nada, ya es que me da igual que carajo. Pero nosotros, por lo menos yo hablo de por mí, yo literalmente yo siento que yo tuve no tuve la peor infancia del mundo, tampoco me voy a sufrir, que me caiga a coña Naruto. No soy Naruto. Pero una infancia de mierda tuvimos. Y una adolescencia de mierda tuvimos. Era una vaina que no podías salir a la calle porque te pegaban un tiro. Era una vaina que no podías pedir las chucherías que No, quisieras. sí. Luego a mí no me compraron un carajo, porque eso era impresionante. Un carajo es lo que yo pidiera. Eso era mamate un huevo. A cada rato. ¿Sí? Entonces ahorita No, bueno, ya a ti de sí te grande, tenían- pues ya de grande es que uno por fin ya sí te se tenían anda triste. complaciendo esa vaina. Primero, yo parezco un carajito. Yo cojo una juguetería y me llevo un juguete, pues. Pues son las Sí, sí. mierdas que no hago nada, que yo quisiera haberme comprado y me gusta, aún me siguen gustando además. Que es parte de mi persona, parte de los gustos de Taylor, es así, me gusta ese tipo de cosas. Pero no tuvo una vida de mierda. Y la va a seguir teniendo posiblemente. O sea, nunca va a ser tan buena como pudo haberlo sido si tú hubieras sido normal. Bueno, quizás más adelante si la vida le sonríe a uno y el mundo no se termina de acabar. Porque por lo menos yo cuando llegué a Portugal yo le empecé a echar bola y empecé a ganar bastante plata porque trabajaba como un loco con impuestos, con todo y era me mataba haciendo bartender y las propinas y no sé qué. Y hice varias cosas, me logré traer a Mariana, que eso fue de pinga. Logré irme de Madeira, que eso también es de pinga, literalmente es un segundo exo, o sea, no tuve que emigrar nada más de Venezuela, sino que de paso, como me mandaron literalmente a la peor zona de Portugal, yo no tenía opción, literalmente me mandaron ahí porque fue donde tuve que recibir, porque era donde me están recibiendo, que para nada, que literalmente para como me recibieron, que 3 meses ya me querían botar de la casa, y no solo eso, sino que querían que yo pagara la renta completa porque estaban desempleados. A esa vaina me iba literalmente para cualquier lado, o sea, para cualquier país. Me iba a hacer lo mismo. Era nada más ahorrar dinero para el primer mes para el primer mes de hotel o de estadía, porque prácticamente en un mes ya yo estaba pagando mis cuentas. O sea, eso fue tan arrecho que yo no duré ni un mes desempleado. Llegué ya pum, a trabajar y sin saber hablar el idioma ni un coño, lo aprendí ahí mismo. Y primín, y me volví ahí y tal. Y cuando llegamos aquí a Braga, otra vez el peo de no conseguir casa, de que no teníamos fiador porque uno tiene familia de adorno, nada para firmar un papel ahí que diga que son fiadores y tal. Fino, pum, se otra vez un golpe económico ahí. O sea, salí de Venezuela, salí de Madera y luego el peo de la casa. Pero yo una vez que estaba aquí, y Mariana y yo empezamos a trabajar en estas vainas de IT y vaina, hablando 3 idiomas, haciendo cosas de técnico. Ya le empezamos a ganar bien y empezamos a equipar toda la casa y a comprar cosas. Yo compré esta computadora, casi me compro la otra computadora que no me la compré literalmente porque el mundo es una ñoña y literalmente había escasez de piezas globalmente en aquel momento, por lo cual comprarse una computadora de última generación era un peo porque así siempre hay algo, es impresionante. Pero sabes, yo no sentía que me estaba yendo bien, o sea, literalmente con todo y pandemia. Literalmente para mí 2020 y 2021 fueron buenos años, fueron años en los que logré equipar toda la casa y ahorrar y comprar mis cosas, por fin, porque ya la prioridad no era salir de Madera ni salir ni de ningún sitio, pero loco, es mancilla tras mancilla, ya de por sí la pandemia no es que fuera una manguangua, pero no. No, bueno, es que primín, ese es el beta, nosotros salimos de migración un añito y ya estábamos en pandemia. Exacto, es que literalmente es golpe tras golpe y no da para recuperarse, no te dejan respirar, como que estás jugando boxeo y está prohibido cubrirse y tú estás contra Mike Tyson y te están esñocando, pum, pam, pum, pim, pam, loco, te estás apenas logrando respirar, recuperarte y pum, otro golpe más, te vuelve a agarrar, loco, que nos dieran 5 años de tranquilidad. Y ya, yo hago. Primí, literalmente 5 años de tranquilidad y ya yo me compraba mi computadora, hacía todo, pim pum, hasta que quién sabe ya no tuviera la casa. Que de pana, para mí la casa ya yo. Tranquilidad máxima.
La mala mía, que Mariana me anda hablando aquí. Y. Sí, desde tu casa me que le llamo Max. Totalmente. Sí, no, y era por fin una vaina. Bueno, ya no sé, antes era la casa aquí en Europa que uno decía, bueno, Europa siempre tiene sus altibajos, pero nunca baja tanto, ¿sabes? Nunca llega al nivel de Venezuela, pero ya ahorita me lo pienso, primín de pana. Ya yo no sé, pana, en qué lado es que uno está bien, en qué lado nada, no sé nada. No, No sé que sí, nada. Suiza, Islandia, esos países allá nórdicos. Completado. Oye, que El yo pana suyo del liceo, hermano. 2 Que se misiones, casó con terminé una todas las suiza. misiones. En fin. Ah, no, en Salió con Suiza, una en Suiza es suiza, una loquera, primero. En Suiza, Mariana un día vio un documental de cómo era la vida de los jóvenes allá, primín. Y sabes que ellos tienen una formación de preparatoria muy yuca, ¿no? Pero es que Suiza de pana es un caso muy curioso dentro hasta de Europa. Suiza es rarísima y no es de ahorita, es de toda la vida. Suiza siempre ha sido un país raro que Mariana también un día me contó el origen de la Cruz Roja y la Cruz Roja se originó ahí primero porque el loco salió, vio la mancilla que se estaba viviendo con las guerras mundiales y el loco dijo, no vale, pero ¿qué es esto, papá? En la tierra de Heidi esto es impensable y creó la Cruz Roja. La tierra de ellos, impensable. Porque siempre ha sido un pueblo muy tranquilo y siempre les ha ido muy bien y parece que no sé, siempre los ha dirigido gente chévere, ¿sabes? Como Islandia. Es que ese es el beta, primero. Eso solo te demuestra que el mundo está mal porque está liderado por estúpidos. Por eso es que el mundo está mal. Y somos consecuencia de los idiotas que están al mando. Listo. Y bueno, loco. Pues tú eres de Islandia, de Suiza, Sí. eso puede ser, eso lo escucha más. La gente ni se jode, la gente está en la suya, hermano, hace lo que tiene que hacer. Tranquilísimo, primín, tranquilísimo. Hermano, Tranquilísimo. no tires tú en el piso. Madre, pues yo traigo me ensucié una vaina, me metí la bolsita en el bolsillo. Pero ¿qué pasa? Latinoamérica, no tiene sucio en el piso. Mamá huevo, las Américas, Maracay, lleno de basura esas calles, hermano, pero ¿qué pasa? Huevón? O sea, ¿qué bestia eres tú, sabes? Exacto. Pago, anda para la Amazonas para que te estudien, weón, no entiendo. ¿Qué sentido, papá? Bueno, por lo menos la gente en Suiza, cuando va para el bachillerato, ellos, aparte de todo lo que les ponen a estudiar, les hacen como una vez lo que quisieron implementar en Venezuela, que salgas ya con un TCU. Pero la recho es que te ponen a trabajar de una y ellas te pagan por estudiar. Literalmente tú ganas dinero por estudiar, tú tienes un sueldo. Y es que al mismo tiempo que estudias, trabajas. Y tú vas leyendo tus especializaciones y vaina. Por lo menos eso fue más o menos así lo que me explicó Mariano. Ahorita no me acuerdo muy bien tampoco. Primín, y ya, o sea, literalmente ganan tanto, primín, y les va tan bien. Y claro, o sea, trabajando, manteniendo, los papás los mantienen, ahorran el dinero y aún gastando, yendo de fiestas, ¿sabes? Comprando las bromas del colegio, lo que sea. Al final de todo eso, tienen tanto dinero, primín, que hay muchos que lo que deciden es que si se van de viaje por el mundo, van para la universidad o siguen trabajando. Esas son las decisiones cuando salen del liceo. Así, de guac. Primín, ¿cuáles eran las decisiones de uno cuando salía del liceo? O la universidad o la mancilla, porque ni trabajar. Exacto. Porque ni trabajar, porque literalmente trabajar en Venezuela era impensable. Era una ñoña que si tú no tenías un cargo decente era pasar hambre. Sí. Entonces, diablo, no sé. Una porquería, pero por donde lo vea. Es una tristeza. El pana es la Exacto. Bueno, esperar a que ver, no sé. De pan no se mantiene vivo por el día que uno diga, concha, le valió la pena. A veces me pregunto si eso simplemente. Porque lo tiene en el ADN. Uno se mantiene vivo.
Tal cual. Tú no tienes vaina en el ADN, enfermedad mental que te permita quitarte la vida. Primi, o sea, pana, yo o quiero presenciar el fin del mundo, ahí sí no, qué sabroso, ¿no? De todo No, destruirse. yo no quiero presenciar el fin del mundo, yo quiero ser parte del fin del mundo, mano. Yo quiero formar parte de eso. Yo quiero feliz en eso, mano. De la Exacto. sofo, yo voy a ser yo, él, sí, no Lego. Ay, yo no Loquito, sé, yo loquito, sí mala creo que, mía, yo sí creo que sea una explosión así que ya yo no tenga que ver más nada. Porque luego le puedes normal, ¿no? En fin, no cuando eres Joel en el 1, pero y cuando eres Joel en el 2. Sí, mano, sí, ya. No, sí, sí, sí. No, yo No, prefiero que me saca este mate, mundo que me de- caiga yo creo una que este mundo bomba, no sa- loco. Que me caiga una bomba. Ese mundo No, sa- este primi, mundo y es que saca. hasta que me hacen un favor, loco, porque si cae una bomba justico donde tiene que caer, que me borre así, me borre, me desintegre, me crema, así no pueden abusar, así no pueden abusar de mi cadáver, y de paso que cremen todas las cosas conmigo, ¿sabes? Todas mis pertenencias, ¿Sabes? Como demasiado poética esa muerte, chico. para que ni me roben, papá. Muerte egipcia, me voy con mis pertenencias al más allá, púa. Ya, te pipilla. La- No es un cigarro. Mano, la Vexia así fundiéndose al lado mío. Mano, todos mis todos mis peluchitos, todas mis vainas. Yo no entiendo lo que está diciendo. Ay, el Yorno, mano, requiere, mano. Golden Spirit requiere. Premium, porque esa es otra vaina que a mí me arrecha. A mí me molestaría mucho morirme y que empiecen a jurungar o a botar para la basura las vainas que eran de uno, ¿sabes? Que uno poseía. Una vaina a mí siempre me da como tic, ¿sabes? Porque o sea, uno porque no tiene hijos, pero también hay gente que no tiene muy poco respeto por la memoria de los papás, ¿sabes? Por lo menos yo heredara la casa de mis papás, loco, y te lo juro, es que yo creo que yo seguiera durmiendo en mi cuarto de niño y el cuarto de mis papás lo dejara intacto, así tal cual, con sus fotos, con su perfume, como ellos lo dejaron, ¿sabes? Tratará de tener todas esas cosas así guardadas, loco, porque tú te imaginas, no, vaina, no, se murió Joao, bueno, ¿qué vamos a hacer con esta computadora? No, loco, eso es lo que es una Pentium, una esa vaina para la basura, mano. Es que vengo en forma de fantasma, pero a guindalos, oye yo. Una malla. Como la película del amor. Llego como Dagbe, Que ya te llego como terminas los aquí, Dijin no a pegarles gritos. Y rapándole en el oído. Te estás haciendo el loco y no respondí que ya te. No, no, sí, de ahí que está saliendo, pero que no sé qué vamos a hacer, no sé si vamos a estar juntos, te voy a verlo. No que estoy saliendo, yo salí hace rato. Estoy Sí, terminando. que está terminando lo ajá, exacto. También que no sé, esto, loco, no sé, me hacen demasiadas cosas. Por lo menos esta semana yo estoy, está finísimo, porque salgo a las 11 y ven y tú estás libre. Eso está yuquísimo. Pero Mariana tiene el horario más temprano, entonces no puedo hablar duro, no puedo Sí, de hacer. que a poco ya se duerme, ya todo susurra. No, ya se durmió. Ya se acostó. Y no, Sí, por lo menos estoy yo contentico porque me compré mi lavadora, ¿no? Estoy contento porque me compré una lavadora, porque es tristeza. tal cual. Claro, uno va conquistando poco a poco, pues. Eso es una realidad. También, Primín, tú no tienes 4 años en un país nuevo. No, Mucho le no. está echando bola. Pero yo sí no pongo el copo, porque ya yo voy para 4 años y ajá, tú fino, ves, lograste comprar la casa por las condiciones que se dieron en tu país. Pero primero, Por ya eso, yo estoy ahorita otra estancado. cosa. Literalmente ya yo estoy estancado, primero, yo no puedo avanzar de ninguna otra manera, pues literalmente no tengo espacio en la casa. Y no me parece absurdo, y de hecho ya ahorita es impensable. Antes era un ultimátum, ¿sabes? Que si yo no aguantaba más, y ahora que Mariana y yo, Mariana puede ser mi propia fiadora, o yo ser su fiador, podemos alquilar y tal. Y además que ya yo tengo empleo fijo, coño, en principio debería de poder alquilar lo que me dé la gana, ¿no? Porque ella ya tiene sus papeles, ya tiene su residencia fija y todo eso.
Habla tranquilamente. Pero ahora el problema primero son los precios de locura que están para los alquileres, que ahora todo es literalmente casi inaccesible. O sea, lo que está accesible ahorita es conseguirme otra vaina como la que está ahorita, y para eso me quedo. Y antes de eso también era impensable, porque era otra vez esa mancilla de entregar el apartamento, toda esa vaina para llegar a otro sitio que otra vez no va a ser mío. No, y la mudanza, que ahora ya no es la mudanza de yo caleteo 9 maletas como un loco y llevo todo lo que es mi pertenencia. Ahora literalmente tuviera que pagar un camión, tuviera que transferir todo eso. Ahora es un rollo. Entonces esa idea para mí siempre estuvo descartada, pero es que no sé, también es el rollo que esta mierda ni un cuartico, ¿sabes? Esa vaina estresa mucho, que esta mierda sea un tercero open space. Que no haya ni una maldita pared divisoria. Si fuese soltero, viviendo tú solito ahí, fin. Relajado, exacto. Pero ir con alguien es un rollo, es estresante, porque por más que Mariana y yo nos llevemos de maravilla, que yo creo que si no nos lleváramos de maravilla ya nos hubiéramos matado uno al otro. Pero está es una vaina que literalmente... No, es cuestión de respeto, pero Mariana tiene que dormir y no puede hacer nada. Y es que es una porquería al punto que tú dices, loco. Y aún así los fines de semana madre. Sí, no, y eso es porque Mariana y yo de pana nos parecemos mucho cuando ella no tiene que hacer nada. Ella también se duerme tarde, pues ella también le gusta dormirse tarde igual que a mí. Ahorita porque entra a las 6 de la mañana. Pero es una mierda, Primín, es una vaina, es una vaina de menciones, es como para Primín una tortura, literalmente. Hay películas de terror de hace unos años que recreaban la situación actual. Está encerrado en un cuartico con una persona, el hoyo. Vainas así, ¿sabes? Que literalmente no tiene nada, o sea, muy una porquería. Sobre todo yo que estoy tan acostumbrado a tener privacidad, porque siempre tuve mi cuarto, no compartí vainas con mis hermanos, con hermanos ni nada. Yo no tenía su cuarto y ya. Es un cáncer. ¿Sabes? Llega aún más allá de eso, no sé, es como, no sé ni cómo decirlo, es una vaina muy arrecha. Porque ahorita yo tengo un horario más tarde y ella tiene un horario más temprano, y ¿qué voy a hacer yo? ¿Dormirme ahorita? Es un rollo. Y eso que en nuestro caso es fino, pero literalmente yo he visto vainas, Mariana ha visto vainas en internet, yo también, de gente escribiendo. No me estabas oyendo, desgraciado. Coño, no, me estaba cambiando para acá, ¿Tú para qué no me avisas? Mala mía, pues. Hablando solo. No, yo te escuché lo último que dijiste. No, primero. ¿Qué fue lo último que dije? Eso fue lo que oí. ¿Qué cosa? No, primero. Y para peor. No sé, no hay más nada. Y antes de eso. Estás hablando que tú y Mariana se parecen. ¿Qué vas a hacer tú ahorita? ¿Dormite? Exacto, que voy a hacer yo ahorita dormirme, que ya tiene los más temprano y más tarde. Y no, Primí, que nosotros, que Mariana y yo ni siquiera estamos tan mal. Hay gente que está peor, hay gente aquí y aquí. O sea, obviamente hay gente que está peor, no, pero aquí mismo en Europa hay gente que está peor, Primí. Gente que comparte cuartos como este, terceros, Primí. No cuartos, terceros, que lo tienen que compartir con otras personas desconocidas. Primín, he visto publicaciones de se comparte renta de tercero y no sé qué, hay una sola cama y tal. La persona es un estudiante, no sé qué, muy tranquilo, no bebe, no hace nada y solo está buscando a alguien para dividir. Primín, dormí en la misma cama y es que dormir con un desconocido para dividir los gastos, porque es que no da. Aquí es lo que yo te digo, si yo no tuviera a Mariana, literalmente a mí no me da para pagar este apartamento, y más pequeño que este apartamento no consigue. Y los cuartos, Primín, los cuartos individuales de casas compartidas, que literalmente alquilar un cuarto, vivir en un cuarto, ya valen lo mismo que lo que a mí me cuesta pagar este tercero. Bueno,
O sea, literalmente, que no sé, marico, va a llegar a un punto que va a ser como aquel capítulo de Hora de Aventura, loco. Te alquila un escalón de una escalera y duermes ahí. Bueno, ¿De acuerdo? De cuando le quitan la casa del árbol. que Marcelín se las quita, ¿no? El hijo de Jake se la compra a Marcelín. Ah, el hijo de Jake, ajá, que se la compró mamá para hacer rechar al papá. Ajá, que el loco rechar a le. Jake. El loco le empieza a alquilar literalmente mini fracciones de vaina a todo el mundo. Ujú. Hay un loco que literalmente vive en la escalera para subir para el segundo piso. No será portugués. Man, El hijo de Jake. pero bueno, ya no sé. Todo está mal por todos lados. Y por un momento pensé que era yo que soy un negativo de ñoña, pero es que no, loco. O sea, el ambiente está feo, está pesado, se siente pesadez en el ambiente. La gente aquí está, y hasta los que estaban bien, hasta los que no tienen peos, que los papás son de aquí, que tienen casa propia, tienen todo, andan todos criciados. Y es que está bajando mucho y a mí me arrecha que a la final, cuando llegue a pasar algo, uno sigue siendo la vaina más vulnerable, ¿sabes? Que es más vulnerable que un carajito que emigró al país, que no tiene nada aquí, que lo que tiene son 4 años aquí trabajando, ¿sabes? Literalmente cualquier vaina que llegue a pasar no es como cuando va a pasar en Venezuela, que uno ya tenía casa propia y podía aguantar, ¿sabes? Que uno ya tenía su carro, que los papás de uno ya tenían carro, que uno ya tenía todas esas vainas y los papás de uno lograron aguantar porque ya tenían bases. Aquí uno no tiene base, aquí uno es una barajita, sopla un viento fuerte y uno se va volando. Ah, no, primi, y una pregunta. Allá en Portugal, cuando tú alquilas y pasa el tiempo del alquiler del contrato, a ti el dueño te puede sacar porque quiere vender el apartamento. Sí. Sí. Eso me parece muy madre, ¿sabes? Así como que... qué mierda, yo me acuerdo que cuando yo compré este apartamento, el loco de la inmobiliaria me llevó por una casa. Estaba siendo alquilada. Marico, primi, qué vaina tan, o sea, literalmente, marico, o sea, vainas incómodas. Yo creo que estoy en top 9. Creo que yo te viví una experiencia similar a lo que me vas a contar. Primi, Pero nosotros cuéntame. llegamos y el loco despertó a la señora que vivía en la casa para que nos la mostrara. Pues mira, La casa llena de vaina. aquí ni siquiera es para venderlo, aquí te lo hacen para alquilar. Primín, me tocó estar del otro lado. Cuando yo entregué el apartamento anterior, yo tenía que tener visitas en el apartamento. Era el apartamento de Madeira, que era una vaina chiquitísima. Que literalmente tenía que esconder mis pertenencias, tipo, bueno, quedaran a la vista, tenía que guardar todo chévere. Y era un huevo visitas entrando para alquilar la vaina. O sea, cero respeto, mano. Espérate que yo me vaya, yo sigo pagando mi mierda, ¿sabes? Primero, tal horrible. O sea, yo sigo esperando mi mierda. Tú vas tus peos una vez que yo me vaya, pero yo sigo por aquí. Pero no legalmente, eso está validado. Está validado, exacto. Primero, yo entré en uno de los cuartos y que paga los niñitos durmiendo ahí. Yo, marico, pero pobrecito, loco. Y una niñita en el otro cuarto, acostadita viéndome fiadamente, y yo digo, pobrecita esa niñita, ¿será quién es este cabrón? ¿Qué hace este men aquí en mi casa? Horrible, primero horrible. O sea, el mundo es una porquería. No hay, no sé, hay loco. respeto, No hay respeto, no hay vaina. Primero, cuando yo estaba buscando casa desesperado como un loco, me llevaron para un cuarto. Que era una casa, era como un T6, un T5, era una casa con un apartamento con un poco de cuartos. Yo no sé cuánta gente vivía ahí. Y tocaron la puerta, no respondió nadie. El señor volvió a tocar la puerta, sacó las llaves, abrió esa mierda, primí. Y entró a ver toda esa mierda así, primí, de una. Y loco, primí, se les metió el cuarto. Así de una, el cuarto estaba vuelto mierda, la caraja te dejó los sostenes afuera, la ropa estaba desordenada, ¿sabes? Porque es el cuarto, era una pareja que vivía ahí. Marico, a mí me dio una pena que yo dije, ¿qué es eso, huevón? Yo dije, dale, marico, no te voy a alquilar ni queriendo, prefiero suicidarme.
Tal Que cual. esta mierda es una película de terror, huevón. Tú entras así a lo loco. Yo ni siquiera sé, ni siquiera sé cómo es legal, primi. Explícalo. Que tú entres así en la intimidad de alguien. O sea, esa persona tiene un contrato diciendo que ella vive ahí. ¿Cómo tú vas a estar entrando hacia diestra y siniestra? No, y una vaina es que te coordinen la visita. Por lo menos a mí nunca me llegaron a entrar así. Pues yo le dije, mira, te llegan a tocar esa puerta y yo no acepté ir. Yo seguramente estaré en el trabajo. Y por lo menos siempre me avisan. Y cuando a veces me avisan, yo les decía que mira, que no podía y tal. Pero bueno, ya tú sabes en qué desembocó esa historia de porquería, ¿no? Del apartamento allá de Madeira. Más peos que bueno, pues. Pero no, pues, se da Acá tuvo pana. un billete que le entregaron a esa gente que tú ni sabes si mi tío lo entregaron o no. Ah, exacto. No, y el billete por lo menos si salió, espero que haya salido de mi maldito, del dinero que yo les deposité, porque sabes que aquí no puedes alquilar si no tiene, ¿cómo se llama esa vaina? Se me El olvidó el nombre. causón, le dicen aquí. Que dicen causón. Ajá, la caución. Si no tienes la caución, literalmente, mira. Y obviamente la vaina tenía caución. Yo creo que me imagino que eso habrá salido de la caución, pero no. O sea, de pana, yo no sé, primo. Es que no sé, es demasiado porquería, pero todo absurdo. ¿Y tú te vas a llegar a Monster Hunter o qué vamos a hacer? No sé. Me llevo más o menos. Yo quiero. ¿No quieres crashear activo y no quieres explotarlo? Después de la mala experiencia de ayer, ¿no te parece si mínimo cazamos un mostrico? Ahí va, sí. No, Y cazando la vaciadorita. Y no sé cuánto ella te. Bueno, no creo tardar mucho. El braquidios, porque todavía no es un. El brachidios. Está bien puyo. Pero esta no la tiene anticalor. Calor, sí. No sé para qué yo me llevo la poción fría. Pero bueno, sí, charlas de la vida como siempre terminando en la mansilla. el único tiempo ofrece esas charlas. Realmente. Yo me pregunto cuál era la charla de los papás y uno cerveza y mujeres. ¿No te acuerdas tú? No, pues si hablaran de las cosas que uno habla no hubiesen tomado las decisiones que toman. Yo te lo puedo asegurar. ¿No te acuerdas tú de la charla de que el partidito de fútbol, que la mariquerita, que la huevadita? Pura marica. Literalmente me acuerdo de eso, es lo que me da más rechera. Acordarme de mis tíos y de mi papá en el terraplén de esa, la casa de mi abuela, me hablando pendeja, loco. Las conversaciones con el de los viejos eran insoportables y yo ni sé cuántas de esas me tuve que Menos mal calar. que es impresionante que uno ni de carajito. De carajito, de uno siendo un carajito la bella estúpida. Hablando por estupidez. Y aún así tenían la bola de decirte, no, que cuando crees que ya tú vas a ver que hacer qué está. Sí, tú vas aquí como una blanca así, vale. Nunca pudimos estar junto con mi tío hablando de algo. Ah, no, con muy poca seriedad, muy poco, no sé. Eso que era gente estudiada, ¿sabes? Primi. Bueno, a lo peor. Yo, bueno, y luego te dices, coño, porque el mundo está como está.
Ay, se me quedó pegado accesando sesión online. Uf, qué susto. Pensé que había crashado Steam y no. Que tú y yo no podemos estar juntos en Steam con el Steam abierto porque el Steam dice, ya, estás loco. Día de semana, imposible. No comprimir las misiones ahorita literalmente es puro monstruo por todos lados, primi. Pero que salen. Sí, porque una misión hay como 20 monstruos. Déjame aquí, exacto. Mira, yo ando en una misión, ¿eh? Si quieres métete de uno. Es un lavacio. El pescado de Mac. Mira que no sé, no quiero jugar muchas veces así, coño, porque ahorita no como puedo hablar muy duro. No es lo mismo. Realmente estoy haciendo tiempo como para irme a dormir. Tiro mi silla. Mañana es que es miércoles, ¿Mi? ¿no? Mañana es miércoles apenas, ¿no? Miércoles. Sí. Lo único que me tiene contento es que por lo menos esta semana han sido calmas por cuestiones del feriado de octubre que tienen en el plan. Y en el trabajo por esto no es tranquilo. Pasando la mancilla. ¿Conseguiste la base? ¿Ni? ¿Conseguiste la base? Sí, todavía no. Estuvo bien frío, ¿no? ¿Me acuerdo del precio, primo? El monstruo sí era maravilloso.
confío en el mal. A mí me parece que pusieron muy pocos pescaditos de esto, ¿sabes? Sí. Y esto no está ya como el precio, ¿ves? Eso era un monstruo, era literalmente lo peor que te podías encontrar tú en el juego. Tenía unos ataques que no importaba, o sea, que no importa el nivel que tú tuvieses, te pegaban una cachetada absurda. Era un monstruo absurdo. Y me tumbó. Y se está aflojando, güey. Que le deja de hecho toda la... ¿Qué me está tumbando? ¿Algo, amigas? Nada, tú no tienes por una musa, ¿no? Pero no se la aflojan las colas, no se aflojan las manos. Las patas no. La pata ahí, sí, la pata rebota. Sí, estoy hecho un fastidio. Es fastidioso matarlo por eso, primero. También siempre me da fastidio, porque le rebota, no le logro romper esas patas. Eso le tengo la cabecita como la tiene. Y las patas que normalmente le ponen pedazo. Dime. Dice que anda cazando la base. Hermano, misión opcional. Esa está para capturar, pero no estoy seguro. Porque está cerca. Tú que estoy echándole cuchillo. Ahí yo. También me lo monté yo. Esta vaina que es tan grande. Se mueve y ya no le metes el golpe. Y en la patica le puedo avanzar. Ya, está un día que exactamente. Más grande.
burda, digo. Es que mi gatico revive. Ah, te mato. Sí, sí, es que no conmigo. Ya. Llevo barbilla roja. Incremento, vale, pierde cero. De los monstruos que más vida tienen en el juego. Ahí, creo. Uy, ¿qué pasó? Iba, pero me soltó porque se iba. Literalmente me dijo no. ¿Y dónde está un pala? Aquí es bien difícil. No, casi paré. Pelar en esta pared. Ese cable. Mejor para pelearle a él es pelearle en el nivel. Y ahí nos llegamos nosotros. No, Le va a doler para allá. Que me corte y cacahuasa de ese, sí. Hasta que no te sirve. bueno. Ese loco no va a salir de ahí. Mira, se escondió en la tierra dando vueltas primero. No, pues muérete ya. Bueno, lo he dicho entonces. ¿Cuánto lo prendí? Uy, Ahí viene para acá atrás. Ahí.
a morir. Renunció a su manera, renunció a su manera. Pero güey. Se fue. Con el ratón celeste. Sí, yo tengo que eso lo voy a equipar. O sea que no tenéis guerra de vaina, pues no vendría nada. Y tenemos una disputa territorial. Deja que te mancille Sirno, Carlos. Dígalo que lo tiene, no joda. A menos tira aquí un rato. Qué bomba bonita ahí te primí. Bueno, pero que tiene el cuerpo de Matista. Pero tú ves. Sí, es verdad que ese tipo que está jugando. Muevo. Por fin, Dios mío. ¿Apoyando ya? Y yo llegué tarde, imagínate. El loco aguanta mucho. Ahí es cuando hacerse la arma del Zafir. No suena tan mala idea. 2000 de daño de agua para este loco y borran.
Loco, pero me dan puras gemas de bonos de afinidad, bonos de afinidad, bonos. Conchale, no se nos llegaron los cazadores, ¿vale? No se llegó ni Magnus ni... Ni el ahí de codificación, man, no lo saben. No, raro que no. No hay Y no se llegó porque no le diste más opción, ¿oíste? Te lo digo de uno. ¿Cómo así? Nada, Sí, yo porque también tengo Monster Útero más nada, entonces bueno. yo también. No, dije motor, bueno, es que no sé, ni que... El motor, Pimí, el motor. Está aquí Oscar Mayer, Oscar Mayer. Coño, que los Carmayer se borraron, man. Susurro mortal, está complicado, ¿vale? ¿Te acuerdas del susto que te pegó ese Oscar Mayer con la...? Sí, no, me No, robó un coñazo ese loco. yo lo vi haciendo un chip, yo no sé qué fue eso, man. Yo vi que ese loco es un gachecito medio suspeito. Una armadura de samurái, man. No, tú querías ir para Tierra del Destino, ¿no? Yo no. Como que no te habías dicho que irías a Tierra del Destino. No, acuérdate que yo dije fue que ponen la mecánica de Tierra del Destino y nosotros nunca vamos para allá. Bueno, O ¿quieres sea ir? que no. Ahorita la verdad es que no sé. Puede ser. ¿O quieres que Para vuelva a farmear hacer otra armadura. misión? No, preferiría farmear armaduras superpuestas de bichos. Armaduras yucas. Como la del Glaveno. Yo quiero la del Glaveno, pero la del Glaveno es pocha, man. Abro la vaina. ¿Qué quieres? ¿Casa Safigi? ¿Ves lo que te estoy entendiendo? No, pero los dos no creo que podamos. No, vas a perder tiempo y frustrarse. Para eso jugamos loritas, jiji. Ahí la hace Tierra del Destino. Allí Ya, llegaste. ya. Ahí. Ya voy a comer. Me Digo, voy a ir para el baño. ¿Qué es esto? Bebé, no puedo. Aguante tu Tierra, el destino está muy puyúa.
Hola, que no te puedes unir a mi tierra, que no te puedes unir a tu tierra al destino, acuérdate. Tú te tienes que unir a la mía. Nargacuba no se queda quieto, ¿no? A huevo, ¿no?
Ya llegó el duende verde. No, me iba a echar contra una pared, pero el loco como movió el combo. Te acordaste de traer tus vainas geológicas. ¿Qué? Las piedras geológicas, porque el loco de 4000 de material. Ay, verdad. No la tengo en este armadura. Claro, eso la pipa roja, pues parece un man. Las de pan, literal. El bañito de crash. Oye, eso no le estaba haciendo. Quería aflojarlo, pero no se para de mover. La jeta. Justico, casi no habla. Fíjate que soltó material aquí. Ya. La estampada tuya, ¿no? Ese... mi tiempo de montar Freedom United, la munición de artillería, la munición del ballestero que curaba también a los enemigos, a los monstruos. Diablo, ¿verdad de eso? Fijar. Me acuerdo de ese día. Bueno, vas a curar al Nargacuga. Pues sí, tampoco que el loco no paracemos es. Como así, como ahorita. Esa colita.
trampa atrapado. Esa cola. Ya sale para atrapar. Ya sale para atrapar porque a mí no me sale. No me sale la calavera. ¿Cómo que la vaina que otra parte qué? Y si ya está para atrapar, no me sale la calavera. Vamos a darlo camino un poquito para ver, porque no sé. Ahí sí. Además, si te quita la cola, lo estómago. Ahorita ya ni llega, mi hermano. Es que llegó primero. ¿Murió? No durmió el Pablo. Yo no vine preparado para... No está cojeando, ¿viste? Gracias, gatico. Yo no vine preparado para pelear con este Pablo. Ahora se está primero. ¿Ah? Ahora ya está, ya está. Curarlo rápido porque No compré vaina para ahí vos me pegas. Me acaban de tumbar, me tumbaron de nuevo. No, bomba buenida tampoco tiene. Anda a cazarlo, anda a cazarlo, no puedo comer. Capturaste. No, voy a echar la última estompadita. En serio. Uy, ¿Qué pasó? ¿Lo mataste? delicado, ¿no? Porque esa última estompadita lo dejó. Se sube rápido, ven para acá. ¿Dónde es Cacahuasa? Pero bueno. Ya para ¿Qué vas a hacer capturar. al muñeco? Era para capturarlo, pero no aguantó la estompada. Mano, no le estás dando mancilla y mancilla. Pero yo lo intenté capturar, el otro loco no lo quiso dejar. No es mi culpa.
Acuérdate, Primin, que aquí también tienes que ir agarrando las vainas y no las veas. Y eso es lo que termina dando el pachín. Mientras hay que otra vaina que me tiene arrecho siempre y vainas que hacerlo. Impresionante. Yo ahorita estoy bien mamadísimo. Estoy aquí porque de pana, no quiero regalar, no quiero aplicarme la cristiancita. Pana, estoy muy cansado. Me rehuso y me dormí saliendo del trabajo. Yo tampoco, Pero pero estoy no mamado, puedo, estoy no mamado. puedo. Y yo también estoy aquí que de pana. Estoy jugando, por eso te dije que no quiero jugar más nada, porque no Sí, quiero, menos jueguitos online así que necesiten concentración y vaina para que esa experiencia se aproveche. o sea, que tengas que jugar competitivo contra alguien más, o que tengas que depender de otro loco para que haga algo, no. Ah, Monsterconcito, que hace unos mostricos y ya, relajado. Sí, Bueno, Tierra del eso, Destino, Bolivia. que graciosamente eso es algo que tiene Monster Hunters. No es un juego Mira, fácil, pero sí gran, puedes echarte un chill, ¿sabes? Una particularidad bien extraña que tiene Monster lo Hunter. bueno de capturar los bichos es que cada uno puede hacer un monstruo diferente. El problema son las lágrimas, primero. Que aquí sale lágrima cada vez que le rompes una parte, ni siquiera cuando lo estompas, cuando le rompes una parte. Y con el ítem que tú le estás dando uno. By the Al way. Giro, ¿El qué? al Gran Giro. Ah, voy para allá. ¿De hace cuánto toca hacer un Gran Giro? Creo que no con Luis David con Tierras del Destino hace un rato. Pero sí, efectivamente, la verdad es que nunca sabía un poquito de ese monstruo. Bueno, gatico. Mamá, voy su parálisis, hierro de mierda.
Aunque el nitro lo debilita, pues no. Bueno. Al límite no le he dicho. Dime. Le hicieron que al límite, ¿no? Porque acá iba a no encontrar. Sí, tal cual. Ni sabía, pensé, te juro que pensé que no le iba a dar pura leche. Eso es. Aprovecha de agarrar los materiales. Como los minions del loco. Verga, este el Aquamugo le pega 14, pulín. Sí, porque para que hay que bañarlo primero. Acuérdate que él es débil a al agua. ¿No se le pica la cola? No, no se le pica. A la mía, ni siquiera estabas en rango, no te pegó. Está cogiendo, ¿no? Creo que sí, tiene pinta. Me lo tengo con cápsula transpolar. Échale una última estompa. Lo moví y me tumbó. Puedo creer. Y a veces hacen esa vaina.
tengo el pasaporte. Y listo, ahorita ya le vamos a matar también. A mi mierda. Mira los súbditos locos. El valle putrefacto de Tierra del Destino es chiquitico. Dígalo. Pone todas estas dos zonas nada más. Más que todo bosque primigenio también. Digo, me fastidio El de hielo porque... tampoco, el de hielo tampoco es muy grande. Y un fastidio buscar las gemas. Donde aparecen las vainas, ¿sabes? Bien, Donde aparecen las vainas estas, pues, las betas y las bromas estas de minería. Ya. Porque como el mundo es tan chiquito, tiene pocos espacios. Sí, pero tú estás azul esta vaina, realmente milano. Ujú. Cambia por cada bioma. No, pero eso que le dice que aquí es más fácil verlo. Ah, mira, pero me está dando aquí cristal putrido. Eso es nuevo. Sí, esto es para Cambio mejorar. lo que te da. Esto es para mejorar el arma, hacer los skins de armas, ¿sabes? Esos tuneos que iban más allá del arma. Para hacer esas vainas. ¿Cayó aquí? Luego cayó aquí. El gran hierro que desapareció de la trama. Mira que llegó Bámbaro. Una rati. La superpuesta de Bámbaro, primero la superpuesta de Bámbaro. Más no caería. La verdad es que no. Es que hay unas zonas que ya no son el bosque primigenio, pero parecen el bosque primigenio. Son como por lo menos esta zona que viene de donde estoy viniendo. Es como una zona interludiar, pero no es ni bosque primigenio ni es nada, pero termina siendo bosque primigenio porque se parece al Porque bosque parece, primigenio. exacto. Me da risa, tú sales un poquito del bioma y ya se reinician estas vainas. Mira, a mí me desapareció. Ah, no, yo no lo tenía ahí. Basta que tú vayas a otra zona y vuelvas a entrar y ellos se resetean. Ah, sí. Ujú. Pero está en el mismo lado donde la agarraste la primera vez. Tienen pocos spots. Si no están ahí, están que sí en otro. No, nunca varían mucho, pues. Como chicos chiquiticos del coño que no te dejan picar. A la villa, dígalo. Los geoelíticos son un fastidio. Agarralo con el hacha y reventate. Me arrecha que ahorita como esto es tierra del destino, aún así me aguantan sus coñazos, los coños de sus madres. Mueren como... Sí, oíste, no, yo tengo que darle con el hacha fuerte. 3, 4 coquitos. Como en el otro, que apenas lo rozaba. Eso sí van corriendo. Y habían... Le dan la pelea. Dígame los voladores de aquí, qué fastidioso. Siempre vienen a interrumpirte la recogida.
La vaina es que con esto te haces skin premium y te terminas de mejorar al máximo el arma. Esas mejoras raras, ¿sabes? Que se aumenta el daño Ajá. o el de las gemas, que el de las gemas a mi parecer es el más yuca. Abrirle más espacio a un arma. Vamos por ese bámbaro entonces. Vamos. Coño, que no sé, permitió demasiado abajo. Ay, me está dando la soya. Lo dejamos así por hoy. Ay, lo que sí, que me estoy recomponer. No quieres ese bámbaro para irte victorioso. Va a durar ese bámbaro que yo sé, pero bueno, vamos a darle. Nunca te puedo decir que no a ti. Sí, pero le vamos a darle rápido. Esperemos. Mira, también yo estaba pensando en irme porque la vaina está mancillada, ¿sabes? Por eso Sí, precisamente te dije que no quería jugar así gran vaina porque Sí, cuando Presente. una vaina que no íbamos a terminar. antes que quítate de este. Para luego agarrar este. Para luego agarrar este. Tarzán de la junta. ¡Ay, me caí! ¡Ah! Bueno. Ah, no, llegaste arriba. La caca cubasa. Así. Ah, bueno, ¿dónde es que te se va? Pero pues, por aquí está. Yo te vi, te vuelo. Bye. Aquí dejo material de silla. Unos coquitos de Ari. Fósforo cegado. Pero le ha estado reventando la cabeza porque ahí hay otro. Dando esos cuernitos, man. Dando esos cuernitos. Trimen el Sisiyaku no vale agradecido con estos locos porque Trimen me está mancillando. Ojalá, ¿viste? Tito Bámbaro me metió plaga de agua porque me metió con la piedra de agua. Oh, pero pobrecito como dejó el Sisiyaku en el piso, loco. Y pero es que mira el tamaño que es este Sisiyaku. Sí, va. Ya un cuernito para abajo entonces. No voy a intentar cortarle la cola también. Papá, me le guindé. Vente por acá. Afloja esa colita. Se va a cegar. Me tiro cegueta otra vez. Me cayó antes de que... Dale, pone la caja. 2 veces.
vale. No se le vino, no se la flaca, no se la ploma. Y si se le afloja más va a ser punta esto. Oh, Dios mío, este me envía el arma para la lorita y se va. Y mi está perfecto para volverlo a tompar. Afilón de la... Falta de agarrar los materiales. Ya lo primero. Vamos a cortar esa cola. Lo bueno es que esta vaina te sube burda el RC y el RM. Pero güey. Que llegó de nuevo, coño de la madre, porque siempre llama le iba a pelea, Esto es que lo mato después de este primero. Por salido. Esto es que lo mato después de este por salido. Dígalo, la más honesto.
literalmente está haciendo unos tumultos de vaina de esa. Sí, sí, ajá. Y Para se chocarlo y meterte la vaina esa de mierda de agua. Uno de la madre, pan. No lo vas a atrapar, esta es mi presa, esta es mi mancilla. Voy a tonta otra vez. No, no está para capturar, era para estomparlo. Pero, ¿qué le pasa a Sexy Yaku, pues? Está picado con ese loco primero. No quiere ver ¿Cómo lo tiene muerto. primero? Mira cómo lo tiene el piso cada rato. Mira cómo lo seca, pues. Eso. Uy, La digo, musiquita. me terminé la carne cuando lo La muevo. musiquita se cayó como de repente, ¿no? Es que puse así, ding, 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 y estaba cocinándome una carne que estoy sin estamina. No, no, va. Ay, qué mierda. ¿Quieto atrás? Gran cuerno ancestral, me estaba. Plin, 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 plum, plin, plin. Ahora sí, permita para capturar. Tienes trampita porque yo no tengo. Sí, que tengo. Tengo que comprar material de trampa. A ver si lo estampamos una vez más. Seguro. Recuerda lo que le pasó a Nargi. A lo que se duerma para ver, pues. Loco se dormirá. Pero que sí. Creo que nos vio. No, no me he visto. El lanzador, mira, y te prendí. No, tú estás gritando ahí como un loco. No, está arrecho, primi, está arrecho. Está arrecho, está arrecho. Voy a entregar mis ventas. Fuera matar al Yaku, pero el desgraciado cobarde se fue. No, no, hace lo que vio fue este mancillado y ya dijo, me complacieron, muchachos. Gran cuerno de bámbaro. Me dio un gran cuerno así. Todo es muy raro, no, muy raro. Bastante mutante, todo muy raro. Ay, qué
¿A dónde que te puse la ciudad? ¿Dónde corta? Cornamusa. Ah, Cornamusa es el cuernito que es. Primín, aquí sí se te llena la vaina, ¿viste? ¿Qué? Ah, la vaina de cuando capturas y entregas las bendiciones. Y los materiales que puedes agarrar de la vaina, los huesos no se te van para el más allá, ¿sabes? A ver, que sí. Tiene un límite. ¿Mm? Ah, supongo que para que no te pongas a onda en eso, pues. Literalmente pon pausa y ve la bolsa de objetos y abajo te sale materiales. Eso es lo que tú decías, que te sale abajo los materiales. Tú preguntas tú nada. Ay, man. Primín, esas vacaciones nunca es lo que uno cree que va a ser, dígalo. Ah, no, yo no espero nada de las vacaciones. Yo literalmente agarro las vacaciones porque soy obligado a agarrarlo, porque me da igual. Para mí vacaciones es como que... Es peor, primín. Para mí no me gustan las vacaciones porque me acostumbro a algo que no es verdad. Tal cual. Y llego más obstinado al trabajo. Entonces, pues, para estar más obstinado prefiero mi rutina, ¿sabes? Que Me es pasa, horrible, mancilladora, pero coño. pasa. No, primín, en diciembre tengo 15, no. Va a llegar en enero tristico. Pero tú siempre, porque en enero y no en noviembre, carajo. Por eso es que tampoco te las tripeas tus vacaciones, pero no las pides al mismo tiempo que yo. No, pudiéramos jugarnos un juego, pero completico. Es verdad. Y no pides esas mierdas todas las años. Yo literalmente todos los años las pido al mismo tiempo. Bueno, pues, mala mía, pero me vas a mancillar de esa forma, ¿ah? Me vas a, Todos me los, vas a todos crucificar. los años la misma vaina. De bolas que sí, Porque te estoy crucificado. diciendo que a mí me da Y igual como, mi y como vacación. San Pedro al revés. Como con San Pedro, ¿no? Ya San Pedro lo crucificaron de cabeza, pues. A la verga, sí. Sí, sí. Creo que era San Pedro, ¿eh? Coño, no sé, Cónchale, por una vacacioncita juntos, coño, creo que mínimo un poquito más de provecho deben de tener, ¿no? Digo yo, digo. es verdad, no me creo. Y me subieron todo un punto de RC, así que me imagino que tú te habrás subido también algo. Sí. Coño, pero ¿dónde está A ver, esa armadura de bueno, humito, Luis David? bueno, a mí me falta un RM para subir allá de una de las misiones que se me bloquea. A ti te falta. Ah, no, Primi, creo que a ti ya te la dieron. Deberías de poder hablar con alguien. Pero eso lo En fue mañana, no Celiana. joda que estoy mancillado. Para matar un Paulumo curtido, un Paulumo Sumos curtido y una Ratian curtida al mismo tiempo. Y con eso, en principio, ya deberías estar pase. Ya no te debería decir tanto la vaina esa de que te falta RM. Ah, aquí está este mecánico, ¿no? Que se le ha ido los vales de humo, ¿eh? Ujú, sí, es Verga, pero el de hombre está horrible. horrible, Primi. ¿Por qué crees que yo no me lo hice? Ese es el de mujer que parece que Yuki. Sí. O sea, está fino el estilo, pero ese brazo a lo tipo Jean le quedó horrible, ¿sabes? Me gustó el estilo del traje, ¿sabes? Casi tipo steampunk, pero no, ese brazo ahí, loco, que es. Y ninguno mejor que el otro. Le quisieron meter un híbrido de qué sé yo, con no sé qué.
quedó como les parece el muñeco. ¿Sabes qué parece, primi? Automáticamente cuando lo vi. ¿A quién me recordó? Bien. Me recordó al enemigo de Crash que tiene un misil en el coquito. Una vaina así. ¿Cuál? Sí, todo absurdo, o sea, todo extraño, todo amorfo. Bueno, cacaguazo. Yo no doy pa' más. Vale, vaya, vaya. Vaya en Vamos a paz. hablar. Vamos a hablar, cacaguazo. Que canse. Sí. Ay.
がっとるか。よしよし、蒸気力が溜まってきたわ。Bueno, hasta luego. El próximo día.